Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Andrew Urdiales, el exmarine que donaba la ropa de sus víctimas después de matarlas. El veterano del Golfo secuestró y asesinó a 8 mujeres como venganza contra el mundo. El manotazo derribó a Cassie dejándola completamente en shock y le entró el pánico. De repente, el hombre con quien acababa de mantener relaciones sexuales estaba furioso. Tras el golpe, la esposó a la espalda, le puso cinta adhesiva en la boca, la trasladó en su camioneta y, al llegar a un paraje aislado, la apuñaló en repetidas ocasiones. Una vez muerta, lanzó el cadáver al río y desapareció. Era la 7ª vez que Andrew Urdiales, un exmarine y veterano de la Guerra del Golfo, empleaba el mismo modus operandi para acabar con sus víctimas. No sería la última. Según explicó una de las supervivientes de este asesino en serie, todo lo que vio en sus ojos fue odio. Y no le faltaba razón. Durante 10 años, Urdiales perpetró cada crimen movido por la venganza hacia las mujeres que lo rechazaron. Infancia de abusos. Andrew Urdiales nació el 4 de junio de 1964 en Chicago, Estados Unidos, en el seno de una familia con antecedentes de enfermedad mental tanto por parte del padre como de la madre. A esto se sumaba que el pequeño, desde una edad bien temprana, también sufrió el maltrato físico y emocional de sus progenitores, además del abuso sexual por parte de su hermana y de un primo. Aquello repercutió en su carácter. Se mostraba como un niño solitario, callado y muy violento. Uno de los episodios más inquietantes lo protagonizaría en junio de 1977 cuando el muchacho cogió un bate de béisbol y mató a golpes a su perro. Al descubrir el cuerpo del animal, el adolescente lo achacó a una caída. Por otra parte, Andrew era un estudiante promedio, que después de graduarse en el instituto en 1982, decidió alistarse en el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos. Lo hizo, con la fantasía de aprender a defenderse y destruir, no por patriotismo, explicó la doctora Dorothy Udnow Lewis, profesora de psiquiatría en las universidades de Yale y Nueva York, durante el primer juicio de Urdiales. Entre 1984 y 1991, el joven estuvo destinado en el campamento base del Cuerpo de Marines Pendleton, en California, donde completó el entrenamiento de combate que después utilizaría para asesinar a sus víctimas. De hecho, él mismo aseguraba que había sido entrenado para matar. En la base de 29 Palms se preparó como operador de radio y, poco después, participó en la Operación Tormenta el Desierto en la Guerra del Golfo. Según sus amigos y familiares, Urdiales se marchó a la guerra como un hombre aparentemente normal, y regresó diferente. Creo que los marines cambiaron su vida, declaró su viejo amigo Gary Zavala. Nada más lejos de la realidad, porque Andrew empezó a matar el 18 de enero de 1986, mucho antes de ser enviado al Golfo. Como vemos, consiguió camuflar su verdadera naturaleza asesina y pasar inadvertido a ojos de los demás. Su primera víctima fue Robin Brantley, una estudiante de 23 años a la que asaltó mientras se ocultaba entre los arbustos del campus de Saddleback College. La apuñaló 41 veces. No había nadie más en el mundo, solo yo y ella. Creo que pudo haber sido cualquiera. Esa es la razón por la que Robin Brantley tuvo que morir, le explicó Andrew al fiscal cuando confesó todos los asesinatos. 2 años y medio después, mató a Julie McGhe, una prostituta de 29 años, a la que pagó por tener relaciones sexuales en un terreno apartado. Tras el coito y sin mediar palabra, Urdiales la disparó a quemarropa en la cabeza y se llevó el dinero que le había pagado por sus servicios de meretriz. La noche del 25 de septiembre de 1988, otra prostituta murió asesinada a manos del marín. Disparó en la cabeza de Marianne Wells, de 31 años, y abandonó su cuerpo en un callejón.
El 16 de abril de 1989 hizo lo mismo con Tammy Erwin, de 20 años, a quien descerrajó 3 tiros y arrojó su cadáver en una zona desértica de Palm Springs. La superviviente. En septiembre de 1992, después de que el ejército le diese de baja con honores, regresó a Chicago y en unas vacaciones a California trató de secuestrar a Jennifer Asbenson, de 19 años. La joven, que tenía turno de tarde en un hogar para niños, acababa de perder el autobús para ir al trabajo cuando Andrew paró el coche y se ofreció a llevarla. Parecía totalmente inofensivo, explicó la chica, era tan agradable y encantador. De hecho, lo fue. La llevó al trabajo, pero al día siguiente volvió a presentarse. Cuando lo vi, no estaba asustada, dijo Jennifer. Mi pensamiento fue, este tipo no es peligroso. Si quería hacerme algo, tuvo su oportunidad anoche. Y él dijo, déjame llevarte a casa. Abrí la puerta y me subí al auto. Al cabo de unos minutos, el buen samaritano la agarró del pelo y le apuntó con una pistola mientras le gritaba, cállate perra. Todo lo que vi fue odio, recordaba la víctima. Una vez en el desierto, la ató y comenzó a golpearla. Como se resistía, sacó un cuchillo y la obligó a practicarle sexo oral, luego a mantener relaciones y, una vez que terminó de violarla, intentó estrangularla. Como no pudo, jugó al gato y al ratón, le decía que corriese para después atraparla y golpearla. En uno de esos juegos, Urdiales se cansó, la metió en el maletero y, una vez en la carretera, la dejó libre. En ese instante, Jennifer se percató de que aquella no era la primera que su agresor hacía algo similar, lo ha hecho antes. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Una vez de vuelta a Chicago, consiguió un trabajo como vigilante de seguridad, rehizo su vida y durante 3 años dejó aparcada su carrera criminal. Hasta el 11 de marzo de 1996, cuando mató a Dennis Manny, de 32 años. Como en asesinatos anteriores, Andrew maniató, violó y apuñaló repetidamente a su víctima hasta acabar con su vida. Un mes después, acudió a un hospital de veteranos para pedir ayuda psiquiátrica y el especialista le instó que fuese más abierto a la hora de expresar su enojo. 2 días más tarde, el 14 de abril, mató a Lori Wolecki, de 25 años, de un disparo en la cabeza y lanzó su cadáver en el lago Wolf. Transcurridos 3 meses, Urdiales volvió a las andadas y, después de tener sexo con Cassandra Corum, casi, de 21 años, el asesino la maniató e inició su particular juego del terror en el lago Wolf. Andrew estaba tan enfadado con ella, ni siquiera él recordaba el motivo, que la golpeó repetidamente, la apuñaló con rabia y descargó su arma contra la cabeza de Cassie. Una vez muerta, el exmarine lanzó el cuerpo al río Vermilion. Para él, la víctima, solo era una puta, llegó a decir. Y lo sucedido era inevitable, fui entrenado para matar. Una afirmación que chocaba con su comportamiento posterior a los hechos. Según una amiga de la fallecida, Urdiales, además de llorar con la noticia del crimen, distribuyó carteles de la joven cuando todavía estaba desaparecida. Era un buen tipo, testificó la joven durante el juicio. Nada inusual. La última de sus víctimas fue Lynn Huber, de 22 años, a quien el 2 de agosto de 1996 secuestró en su camioneta mientras tiraba la basura. Andrew condujo de regreso al lago Wolf y allí la disparó y acuchilló hasta la muerte. A continuación, arrojó su cuerpo desnudo al agua y donó su ropa a la beneficencia, al Ejército de Salvación, tal y como había hecho con todas las anteriores víctimas. Mientras la policía trataba de investigar estos asesinatos sin un hilo conductor ni un sospechoso concreto, el 14 de noviembre de ese mismo año, Andrew fue detenido por primera vez, aunque por un delito menor, posesión de armas. Todo ocurrió cuando el exmarine conversaba con una prostituta y un agente les dio el alto. Después de inspeccionar el vehículo, vio una pistola y tras arrestar a Urdiales por no llevar el permiso reglamentario, le confiscó la pistola del calibre 38. Horas después, fue liberado. La policía no encontró nada inusual en él. Sin embargo, aquel revólver sería clave para la sucesión de los hechos posteriores.
El 1 de abril de 1997, un altercado entre Urdiales y una meretriz en un motel puso en el disparadero al militar. Si bien el asesino aseguraba que la mujer le había robado, esta explicó a la gente que el tipo era un pervertido, que quería llevarla, en la parte trasera de la camioneta, esposarme y tener sexo anal, cerca del lago Wolf. Inicialmente, el policía que les tomó declaración no conectó el testimonio de la mujer con los asesinatos perpetrados en la zona, pero aún así decidió investigar a Urdiales y hablar con el Departamento de Policía de Chicago. En cuanto compartieron información y salió a relucir el arma confiscada, descubrieron que el informe de balística aportaba una conclusión decisiva: era la misma pistola utilizada en los asesinatos de las 3 últimas mujeres. El 22 de abril de 1997, Andrew Urdiales fue detenido y acusado de 8 homicidios, que finalmente confesó en un interrogatorio escalofriante. Se sentó allí y contó cosas como: entonces le volé la cabeza como si no fuera nada importante, recordaban los policías que estuvieron con él en esas primeras horas. El relato fue frío, calculado y sin empatía ni emoción alguna. De hecho, los agentes se sorprendieron cuando el exmarine se mostró feliz de estar entre rejas. Bueno, usted sabe, siento una especie de alegría de que me hayan capturado. Ya comenzaba a sentir la urgencia de matar nuevamente. Durante el juicio, celebrado en mayo de 2002, la fiscal describió a Urdiales como un asesino salvaje, depredador y astuto, que fue arrestado por una combinación de mala suerte y buen trabajo policial. Además, el psiquiatra forense Dr. Park Dietz llegó a describir sus actos como parte de una vendetta. Está motivado por la venganza contra el mundo, especialmente las mujeres que lo rechazaron, las mujeres que no lo mantuvieron. En este primer juicio, el jurado del condado de Cook lo condenó a la pena de muerte por los asesinatos de Lynn Hoover y Laura Wolecki, aunque la sentencia fue conmutada por cadena perpetua en 2003. En los 2 procesos judiciales siguientes, el tribunal lo sentenció a muerte por las otras 6 mujeres asesinadas, pero se le conmutó de nuevo por varias cadenas perpetuas. Durante 15 años, Urdiales estuvo en la famosa prisión de San Quintín y concedió algunas entrevistas en las que recalcó que no era un ser malvado. Pero, en noviembre de 2018, se suicidó. Según los informes oficiales, se ahorcó en su celda. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas, llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea, debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad, debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido. Nos vemos en la próxima con nuevo material.